hace más o menos 2 años aproximadamente, desde el Ministerio de Educación de la Nación y desde en aquel momento Ministerio de Ambiente, hoy Secretaría de Ambiente lamentablemente, de la Nación, se decidió iniciar un proceso para el desarrollo de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental, que básicamente la idea era generar un documento marco que establezca conceptos y criterios unánimes, por decirlo de una manera, o unificados, mejor dicho, Sí. para todo el país, atendiendo, por supuesto, las características de cada región del país, pero para todo el país, al menos conceptos macros, para poder trabajar en educación ambiental en distintos niveles educativos. Y esto implica desde el jardín de infantes hasta, por supuesto, la universidad. Uh-huh. Bueno, este proceso, te decía, duró unos 2 años, tuvimos varias reuniones, hubieron talleres regionales, justamente para tener en cuenta estas características de cada región, ¿no? No es lo mismo hablar del ambiente en Patagonia que hablar del ambiente en Misiones, Claro. donde tenés la selva, y acá lo que uno tiene que, o sea, la educación ambiental está enfocada en otro tipo de estrategias para acercar a la gente al ambiente, que es un ambiente totalmente distinto. Allá están inmersos en un Uh-huh. ambiente. Igual nosotros también, pero justamente acá uno tiene que tratar de que la educación ambiental haga ver a la gente que está inmersa en un ambiente que muchas veces no reconoce. Claro. Así que, nada, bueno, fue un trabajo bastante interesante, de 2 años de reuniones y, bueno, trabajo por email, y el viernes pasado, el viernes 3 de mayo, no el pasado sino el anterior, se terminó presentando en la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación el documento de esta estrategia nacional, que ahora, bueno, debería pasar por canales de aprobación en el Congreso, etcétera, pero bueno, es un documento donde se trabajaron, esto me parece interesante porque los que trabajamos o participamos no éramos solamente personas, bueno, sí, todos estábamos relacionados con la educación ambiental, pero por ejemplo había referentes de los ministerios de educación de cada, o pues ministerios, secretarías, como se llamen, de cada provincia, más Sí. del Ministerio de Educación Nacional. Después había referentes de ambientes, de gobierno, de ambientes de cada provincia, más del nacional. Después había representantes de las universidades, que yo estuve como representante de la UNTDF, y también había representantes de distintas organizaciones de la sociedad civil, ya sea de ONGs ambientalistas, pero también, por ejemplo, había de empresas, no sé, una que me sale ahora, había un representante de un banco por las cuestiones sociales que hacen los bancos, etcétera, y bueno, él estaba para ver cómo el banco podía aportar a esto. Y creo que se logró un trabajo muy interesante. La idea de la educación ambiental es generar un campo de intervención pedagógica, ¿no? Porque Uh-huh. estamos hablando de educación, que busque de alguna manera acercar a las personas, a los que están accediendo a esta educación ambiental, al ambiente por un lado, aportar a una formación ciudadana íntegra, o sea, no es solamente hablar del ambiente, sino formar un ciudadano que contemple o que incorpore al ambiente dentro de su formación Claro. ciudadana, y que comprenda, que las personas comprendan que tienen el derecho legal, ¿no? Porque esto está en la Constitución, un derecho legal de tener un ambiente sano, digno, diverso, pero también tienen el deber legal, Sí. por ende, de mantener ese ambiente sano, digno y diverso, y que todos busquemos la forma más sustentable de utilizar este ambiente. Es un derecho Eh, y es una obligación, ¿no? De todos.
Exactamente, exactamente. Todos los derechos siempre vienen con una obligación relacionada. Y en este caso, sí, sí, claro, tenemos un derecho a tener un ambiente sano, tenemos un derecho a tener un ambiente diverso, pero también tenemos la obligación de cuidar ese ambiente sano. Ujú. O sea, porque no es simplemente que yo pueda ir y disfrutar del bosque, y ahí estoy cumpliendo con mi derecho a tener el bosque, por decirlo, y después hago un fuego y lo quemo, total no me importa. No, también tengo la obligación de mantener ese bosque, ¿no? Claro. Alejandro, Eh, y todo esto que nos comentás que se habló justamente en este encuentro, ¿cómo se va a estar pensando desde la UNTDF? Porque leía también que estuviste participando de esta red, de esta reunión plenaria de la Red de Universidades Argentinas para la Gestión Ambiental. ¿Se piensan acciones concretas con respecto al ambiente en lo que tiene que ver con Tierra del Fuego? Sí, a ver, sí, una aclaración. Ahí hubo dos cosas dentro de una misma reunión que se hizo en el mismo día. La presentación de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental, de la que estuvimos hablando, Sí. y después esta reunión plenaria de la Red de Universidades Argentinas para la Gestión Ambiental y la Inclusión Social, que es lo que comentabas recién, que yo estuve como participante, pero no soy, quiero aclarar, el representante de la universidad en esta red, sino que yo era el representante de la universidad en la estrategia, en el proceso de la estrategia nacional. De todos modos, la red está muy conectada y esta red de universidades lo que está haciendo es trabajar y armó una estrategia nacional para la sustentabilidad en las universidades argentinas. Es decir, más allá de, o sea, estamos enfocándonos en dos ejes distintos. Por un lado está el eje de la educación, donde la Estrategia Nacional para Tierra del Fuego, en realidad para Patagonia, Sí. da una serie de recomendaciones para incorporar conceptos ambientales dentro de las currículas. En el caso de la UNTDF, nosotros ya tenemos una carrera que es la licenciatura en Ciencias Ambientales, que toma esto, pero también la idea es justamente no ir a las carreras obvias, como podrían ser Ciencias Ambientales o Biología, sino ir a las carreras menos obvias y tratar de incorporar de alguna manera algunos contenidos ambientales a las carreras menos obvias. Por decirte una así, en el aire, Sí. contador público. Bueno, Claro. uno piensa, ¿qué tiene que ver un contador público con el ambiente? Bueno, no, pero si uno busca educar en el ambiente a un ciudadano, pero por formación ciudadana, no importa que, no tiene que ser un ciudadano que tenga una formación ambiental, sino todo lo contrario, porque la mayoría de los ciudadanos no tienen formación ambiental. Entonces, eso es por un lado. Y hay varias recomendaciones a distintos niveles, para la universidad en particular, esto de incorporar elementos ambientales, contenidos ambientales a distintas carreras, etcétera, o asignaturas, pero también, por ejemplo, para el gobierno, una de las recomendaciones para el gobierno provincial es abrir una oficina de educación ambiental, o sea que haya una oficina y personas dedicadas exclusivamente a la educación ambiental en los distintos niveles. Esto Bueno, como y proyecto también, a largo plazo, ¿no? claro, 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 esto es una estrategia Ujú. que da lineamientos y que no es algo ni que se tiene que hacer ahora ni nada por el estilo, sino que son lineamientos o ideas a las cuales uno tiene que enfocarse a futuro. O sea, yo quiero llegar a esto. Y esto es tener una oficina de educación ambiental, esto es incorporar contenidos de educación ambiental o del ambiente en las distintas carreras, pero no es algo que se hace de un día para el otro ni por cerca. Claro. Pero sí hay que empezar a trabajar porque lleva tiempo y justamente, bueno, en algún momento hay que empezar a trabajar al respecto. Y respecto a la red UAGAIS, que como te decía, yo no soy el representante, pero como estaba en la misma reunión, me quedé. Lo que se presentó fue esta estrategia de sustentabilidad, donde lo que busca es que el trabajo diario de la universidad trate de ser lo más sustentable posible. Nosotros, nosotros somos dentro de todo una universidad pequeña, pero hay universidades que son muchísimo más grandes,
Y entonces tratar de buscar las formas, esta estrategia de sustentabilidad en las universidades lo que da son lineamientos también, o recomendaciones para tratar de buscar la forma de que la universidad, su trabajo diario sea más sustentable. Y su trabajo diario, todos sabemos que no es solamente dar clases, o sea, las clases en sí, sino también está toda la parte administrativa, ustedes con la radio, Sí. nosotros con la investigación. Entonces, por ejemplo, hay universidades que ya no usan papel, por decir algo. Claro. Entonces, todos los expedientes son electrónicos. Una medida concreta, ¿no? Claro, son medidas concretas, efectivamente. Hay universidades que tienen controles específicos de cómo se gasta la luz, por decirte algo. Sí. Entonces, no sé, hay la separación de residuos, si no hay movimiento, también se apaga la luz, entonces, listo, no hay luz, entonces es una forma de ahorrar luz, que por otro lado, además, ellos contaban en sus experiencias que ahorran dinero, ¿no? Además, pero el objetivo no es solamente el ahorro del dinero, sino buscar los métodos que sean lo más sustentables posible, o sea, lo más amigable posible con el ambiente. Bueno, ustedes en Río Grande tienen el tema de la separación de basura, si mal lo entiendo, sí, por ejemplo. Totalmente. Bueno, eso lo recalcaban, de hecho se nombró ese caso en la red, porque bueno, en la red participa el doctor Juan Labornia del ICPA, es el representante de la universidad en la red, y también estaba en la reunión la licenciada Natalie Kohl de la UMPA, que es la coordinadora regional para toda Patagonia. Y bueno, y ella estuvo presentando algunas cosas de la universidad, y entre ellos el proyecto de Río Grande, como un ejemplo de que, bueno, por ejemplo, es tan simple como separar basura, y tan complejo como separar basura también, ¿no? Porque, seguro, digámoslo, pero una pequeña acción puede generar acciones a mayor nivel. Y al menos podemos decir que nuestras universidades son sustentables. Entonces básicamente era eso, ¿no? O sea, tiene estas recomendaciones que ahora, bueno, mi próximo paso es elevarlas y al rectorado superior, y bueno, veremos cómo se planifican para que se tomen en cuenta, ¿no? Claro. O sea, recordemos que son recomendaciones, obviamente cada universidad tiene sus características particulares, entonces, bueno, nosotros dentro de todo somos una universidad bastante chica y poco conflictiva, pero bueno, una de las cosas que se nombraba como un problema nuestro de la isla es que el reciclado de basura, pilas y todo eso no lo podíamos hacer porque es algo que en esta isla no se puede hacer,